buenos días a todas las personas que habéis decidido asistir de forma presencial y también buenos días a las personas que nos estáis viendo a través a través del streaming. Bueno, deciros que os hemos convocado hoy aquí para hablar de algo de lo que no solemos hablar, sobre todo en la opinión pública, nosotros aquí en la Federación de Enseñanza sí, y es los profesionales que se denominan personal educativo de los centros educativos. Son unos profesionales de diversos perfiles que son imprescindibles, son esenciales para que el trabajo salga adelante en los centros, para garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado, un derecho a la educación que tiene que ser integral y que tiene que atender a su diversidad y a todas sus necesidades. Y con estos profesionales se hace posible este derecho constitucional recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución. Son profesionales de los que no se suele hablar en la opinión pública. Normalmente cuando hablamos de educación centramos el foco solo en el profesorado, y son profesionales que trabajan junto a los equipos docentes, a los equipos directivos, para sacar adelante los centros. Estamos hablando aproximadamente en Madrid de unos 6.650, 6.700 profesionales de diferentes perfiles. Fijaos que cuando hablamos de docentes, lo multiplicamos, porque llegamos casi a 64.000 docentes. Son muy pocos, es una de las cuestiones que vamos a situar aquí. Realmente son insuficientes. La dotación de los diversos profesionales de estos perfiles profesionales es insuficiente en los centros públicos de Madrid, pero estamos además en situaciones muy graves porque no son considerados como personal esencial en los centros. Es una primera cuestión que quiero situar. Empezando diciendo que estamos hablando de los educadores y las educadoras infantiles, que aproximadamente son unos 1.200, estamos hablando de los enfermeros y las enfermeras, que aproximadamente son 750, de los fisioterapeutas, que son 300 personas, integradores sociales, en torno a 900, técnicos especialistas 3, que son unos 1.000, auxiliares de control 1.600 y auxiliares de servicios unos 900. Con esa suma nos da ese 6.650 profesionales, que ya digo, es un número que oscila, que tenemos que pensar que no todos ellos y no todas ellas están a tiempo total. Muchas jornadas parciales, mucha precariedad, mucha temporalidad y bajos salarios. Son las características de estos empleos. Nosotros consideramos desde la Federación de Enseñanza que la situación que venimos acarreando durante mucho tiempo tiene que cambiar. Y tiene que cambiar porque realmente el déficit de estos profesionales incide directamente en el funcionamiento de los centros. Los equipos directivos nos están pidiendo que actuemos, los equipos docentes nos están pidiendo que actuemos porque identifican que es fundamental la presencia suficiente de estos profesionales, de este personal educativo, y por otra parte también las familias nos piden que actuemos. Y os vamos a compartir en la rueda de prensa de hoy qué actuaciones vamos a poner en marcha. Partiendo de algo que para nosotros, para Comisiones Obreras, es esencial. El personal educativo lo es en la medida que un profesional de cualquiera de los perfiles que he mencionado atraviesa la puerta de un centro. Cuando un profesional de estos perfiles profesionales es destinado en un centro educativo, se incorpora al proyecto educativo del centro y por lo tanto toda la acción que desarrolla, desde el auxiliar de servicios, que es una persona que tiene definidas una serie de funciones en el convenio colectivo, el auxiliar de control, que tiene un papel esencial en los planes de convivencia de los centros, es lo que tradicionalmente hemos venido denominando a nivel coloquial el conserje de un centro, la persona que está en la entrada, que recepciona al alumnado, tiene un papel esencial en el proyecto educativo de los centros, particularmente en los planes de convivencia,
en la prevención de riesgos que el alumnado puede tener. Pero el técnico especialista 3 es un perfil profesional esencial en todos los centros de educación especial, pero además también en todas las aulas que atienden al alumnado TEA. Este perfil es absolutamente insuficiente en este momento porque la Consejería de Educación, cuando dota a los centros, por ejemplo, de unidades de educación especial o aulas TEA, ha decidido no dotar de este perfil con la necesidad con el número que sería necesario, ¿no? Si vamos a los integradores sociales, es un perfil que está jugando un papel esencial en las aulas TEA y en las aulas de educación especial y también en los centros de educación especial, con un perfil muy definido de atención directa al alumnado, de casi en muchos sentidos codocencia con los maestros y las maestras, con los profesores y las profesoras. Es la segunda persona que puede entrar en el aula con el maestro o la maestra en estas unidades. Y los enfermeros y enfermeras, una demanda que sabéis que es un clamor. En Madrid tenemos como en torno a 750, en este momento tenemos una situación grave porque nos faltan, muchas de estas enfermeras están a tiempo parcial y realmente sabéis que ahora mismo ejercen una labor clave para atender desde luego las enfermedades crónicas de muchos alumnos y muchas alumnas, pero también deberían ejercer un papel clave en la prevención de esto que estamos oyendo cada día que es tan necesario prevenir, como es todo lo que tiene que ver con las adicciones, el autocuidado, las conductas en cuanto a los alimentos, digamos, la vinculación de los alimentos con los niños y jóvenes, etcétera, ¿no? Y otras conductas que tienen que ver con las adicciones a sustancias o las adicciones a las pantallas, incluso prevención en cuanto al autocuidado, digamos, una buena relación de los futuros adultos, de los ahora menores con su propio cuerpo y una prevención en cuanto a lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Y luego educadoras infantiles son esos profesionales que también actúan de manera coordinada con las maestras y con los maestros de infantil y atienden a los más pequeños en el ciclo educativo, en el primer ciclo, en el 0-3, pero también apoyan cuando hay personal suficiente en el segundo ciclo de la educación infantil. En los últimos años han crecido un poquito más porque se ha incorporado el 0-3 a muchos centros de infantil y primaria y realmente también ejercen una labor esencial. Todos estos perfiles no están considerados esenciales por parte de la Consejería de Educación. Llevamos muchos años peleando esta cuestión. Ya en 2022 presentamos unos escritos, nos hemos dirigido de manera reiterada a Recursos Humanos para que cambie esta concepción. Diréis, ¿por qué es básico que sean esenciales? Pues algo muy sencillo. Son esenciales para la atención del alumnado, para garantizar su derecho a la educación, pero la Consejería no los considera esenciales. Y si no los considera esenciales, ¿cuál es la consecuencia? Pues una consecuencia a modo primera, la principal, y que cada día sufren los centros, es que no son considerados esenciales cuando hay que sustituirles por una baja, por un permiso, por una licencia, por una baja por enfermedad. No son considerados esenciales. El profesorado es considerado esencial y cuando hay una baja, una licencia, un permiso, incluso una jubilación, se agiliza la sustitución de este profesional. Y aunque en Madrid hay retrasos, porque no podemos decir que esté funcionando la sustitución del profesorado tan ágil como nos gustaría, lo cierto es que en relación con los profesionales que he mencionado, las sustituciones directamente es que no se producen. Tardan meses en producirse. Ahora mismo tenemos en los centros situaciones gravísimas de educadores infantiles que no son sustituidos, y esto ya genera una disfunción porque el alumnado tiene que ser atendido y lo que hacen es sobrecargarse las tareas de las maestras, pero sobre todo
aumentar la ratio de atención al alumnado y no que el alumnado, que los niños y niñas no reciban la atención que necesitan. En el caso de las enfermeras, la situación es límite, es gravísima en muchos centros, particularmente en centros de educación especial, donde lo que están teniendo que recurrir los centros es a tratar de que el ayuntamiento contrate a alguien, o si tienen fondos, que normalmente no es así, pues contrata el propio centro algún tipo de profesional, o son las propias familias las que se hacen cargo de la contratación de un enfermero o de una enfermera, porque es esencial, es prioritario. Puede ocurrir una desgracia si no está este profesional en los centros, ¿no? Y de la misma manera nos ocurre con los integradores sociales, y los integradores sociales, cuando tienen que ser sustituidos y no lo son, particularmente se producen situaciones muy graves en los centros con el alumnado que están atendiendo, y particularmente en los centros de educación especial, porque sabéis que hay un alumnado que tiene muchas necesidades, puede tener una conducta que requiere del número de profesionales necesario, que suele ser el propio docente, el técnico especialista, que en lenguaje profesional denominamos TIS, o el técnico, el integrador social, en término coloquial denominamos y profesional TIS, y el técnico especialista 3. Necesitamos muchas veces esos 3 profesionales para poder atender a un alumnado que, bueno, pues que hay que, en algunas situaciones no tan extraordinarias, pues atender en sus problemas de conducta, en reacciones agresivas o reacciones disfuncionales hacia un planteamiento educativo en el centro. Si todos no están, pues ¿qué nos está ocurriendo? Pues que tenemos permanentemente que acudir como equipo, el equipo de salud laboral de nuestra federación tiene que acudir, porque tenemos agresiones, tenemos situaciones muy graves que están siendo llevadas incluso por la vía de las urgencias a los hospitales, profesorado que se ve agredido, o situaciones, ya digo, graves por falta de personal, de las personas que necesitamos. Desde luego, aquí también tenemos que señalar que ocurre algo grave también cuando hay déficit de auxiliares de control, de las personas que cuidan, vigilan que la entrada funcione adecuadamente. Y bueno, esto si se junta, y hemos tenido lamentablemente casos graves en algún instituto de Madrid en el inicio de curso, si esto se junta con la falta de profesorado, pues hemos tenido alguna situación grave en alguna localidad de Madrid, porque realmente el alumnado en algunos casos es muy mayor, es adulto. Esto nos pasa en formación profesional, por ejemplo, o en una escuela de idiomas, y entonces ese tránsito del alumnado puede acarrear situaciones también graves. En cuanto a los auxiliares de servicios, pues la falta de este perfil profesional directamente somete a los centros, en muchos casos, a no poder tener pues adecuadamente, desde encender la calefacción hasta reparar las pequeñas reparaciones, etcétera, o las pequeñas incidencias que hay en los centros. Y para finalizar mi exposición, para hacernos una imagen de cuál es el contexto y quiénes son estos profesionales, yo quiero referirme a los administrativos, a los auxiliares administrativos y también a los jefes de secretaría. Esto es un déficit en los centros públicos gravísimo. Los equipos directivos se ven sobrecargados de burocracia, que deben asumir pues las diferentes figuras dentro del equipo directivo, porque les faltan los auxiliares administrativos y los jefes de secretaría. Tener en cuenta que los jefes de secretaría se encargan de todo lo que tiene que ver con la tramitación del papeleo del alumnado y de sus familias, pero también de elementos que tienen que ver con el seguimiento del proceso educativo. Y los auxiliares administrativos, su ausencia significa, y voy a poner por ejemplo el foco en el plan ACCEDE, que es la tramitación de las ayudas, del préstamo de libros de texto, o del comedor, la gratuidad del comedor. Si no tenemos auxiliares administrativos, no se puede hacer ese trámite en los centros por quien lo debería hacer, y por lo tanto lo tienen que asumir pues los equipos directivos. Luego, cuando decimos queremos menos burocracia, entre otras cuestiones, queremos que las plantillas de los centros tengan los profesionales que necesitan, y es imprescindible a día de hoy, con la burocracia que tenemos para sacar adelante un centro, que se generalice la figura
del auxiliar administrativo, donde tienen medias jornadas o jornadas compartidas que se complete, y desde luego que la administración, que la Consejería de Educación se tome en serio que hay que sustituir en las secretarías a las personas que se jubilan o que se trasladan a otro sector. Con todo esto, una reivindicación clara de Comisiones Obreras. Todo el personal que trabaja en un centro educativo es personal educativo porque tiene trato con menores, trato con la infancia y porque forma parte su acción del proyecto educativo. Y de esto se deriva una segunda reivindicación clara: debe ser considerado personal esencial porque garantiza el derecho a la educación del alumnado, con todas las consecuencias que eso lleva. Y esto es, en este momento, hoy para nosotros es clave presentarlo a la opinión pública porque se van a iniciar las negociaciones del nuevo convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad de Madrid, y la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid, Comisiones Obreras de Madrid, reivindicamos que en ese convenio quede recogido lo que estos profesionales hacen, su reconocimiento de profesorado esencial, y por otra parte también, lo vamos a explicar ahora, todo lo que tiene que ver también con reconocimiento retributivo, reconocer que se está haciendo esa labor esencial y que estos profesionales vean atractivo quedarse en los centros educativos, porque lo que nos ocurre es que estos profesionales a veces concursan, se trasladan a otras consejerías porque no ven atractivo estar en educación. Y con eso, con todo esto, nosotros, claro, otra vez, nuevamente nos hemos dirigido a la Consejería de Educación y vamos a iniciar un trabajo que va a exponer ahora Alfonso, que es el responsable del personal laboral y que nos va a desarrollar. Estamos junto a Alfonso y yo misma, están pues personas, compañeras y compañeros de diferentes perfiles profesionales que he mencionado de manera exhaustiva para poder explicar qué hacen en los centros educativos, por si en alguna de las personas que estáis atendiendo la rueda de prensa queréis realizar algún tipo de pregunta. Bueno, pues buenos días a todas y a todos, gracias por estar aquí. Isabel lo ha explicado todo muy bien, lo ha explicado con cifras y me voy a centrar un momentito en el tema de las cifras. Son insuficientes. ¿Por qué son insuficientes? Bueno, pues como sabéis, en el año 1999 fuimos transferidos del Ministerio a la Comunidad de Madrid y llevamos desde esa fecha y anteriormente ya llevaban sin que hubiera un proceso selectivo en la Comunidad de Madrid. Es decir, hay gente con más de 30 años de interinidad que no has podido hacer un proceso selectivo que tendría que ser, como pone en el convenio colectivo, de carácter anual. Es triste porque ahora se han hecho unos procesos selectivos un poquito, por no decirlo, por suavizarlo, un poquito desastroso, por haber sido tarde, mal y nunca, porque Europa ha obligado a que la tasa de interinidad baje al 8%. Es decir, tenemos 157 procesos selectivos abiertos que tienen que concluir a 31 de diciembre de 2024. O sea, vosotros veréis cómo se pueden hacer cuando no le va a dar tiempo y le va a tocar pagar una multa a nuestra queridísima presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, deciros también, por ejemplo, que los instaladores sociales llevan desde el año 2008 sin procesos selectivos, son el 100% de interinos, algo muy, muy triste, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería decir en cuestión de cifras. En cuestión de que lo ha dicho muy bien Isabel, todas las personas que trabajamos en un centro docente somos personal educativo. Desde que el niño entra al centro, él ya lo ha dicho muy bien, yo no lo voy a explicar más, el niño pasa mucho tiempo, incluso más que en su casa, con los profesionales. No es lo mismo si, como se lo explicaba un día a la subdirectora de Sanidad, un fisioterapeuta que esté en un hospital, porque trata a un paciente que se ha roto un brazo y le da 15 días de una sesión y se marcha. Aquí está diariamente con el niño, igual que un enfermero. Entonces, cuando se le acaba el contrato, pues tiene que irse a otro centro y el niño estaba adaptado ahí. Entonces, tenemos una tasa de interinidad bastante elevada. Entonces, queremos que todo ese personal se reconozca en el convenio colectivo, como dice ya, laboral y económicamente. Nosotros hemos hecho una serie de aportaciones al convenio colectivo que se va a negociar en estos 2 años, en el cual hemos metido
reivindicaciones ya las pasaremos a la prensa que se están maquetando, pero yo las puedo más o menos mencionar. Hay reivindicaciones a nivel general para todas las consejerías, por ejemplo, las 35 horas, como hemos hecho ya manifestaciones para que nos vuelvan las 35 horas que nos arrebataron. Nos puso el presidente del gobierno del PP, nos puso las 37 horas, y media, y queremos que nos las devuelvan. Queremos también que nos devuelvan las ayudas sociales que nos han arrebatado. Somos la única comunidad, porque sé de otras comunidades y de algunos ayuntamientos que ya les han dado los beneficios sociales, las gafas, los audífonos, la gente que tiene problemas dentales y tal, todo eso se nos ha arrebatado del año de hace ya muchísimo tiempo. Por comentaros cosas específicas, pues por ejemplo, el complemento asistencial para las enfermeras, fisioterapeutas y técnico 3, que están en la Consejería de Educación, que no lo tiene. Los integradores sociales que por fin tengan unas funciones delimitadas, porque no hay funciones de este perfil. Desde esta federación hemos conseguido que en el comité de empresa se ciñan y se reúnan todos los integradores sociales de los diferentes sindicatos para que de ahí, desde la Consejería de Educación, manden a Función Pública las funciones que delimiten ellos, que son los que trabajan en el centro. Y de ahí la paritaria lo aprueben en el convenio colectivo, que como digo, a día de hoy no están. Como hay en este último convenio, ya que hablamos de funciones, nos han delimitado nuestras funciones a 2 párrafos, que lo dejan muy ambiguo y tienen problemas. En los que tenemos muchos problemas. ¿Vale? También que se le reconozca a los integradores sociales el personal docente educativo. Hubo una sentencia que ganamos, les estaban pagando a los integradores sociales, pero claro, la Comunidad de Madrid vio que esto era dinerito y dijo, no, fuera, vosotros sois asistenciales y no cobráis. Queremos que se desarrolle de una vez la carrera profesional, pero que se desarrolle bien. Las propuestas de esta federación lo ha mandado ya a Función Pública. Que no se nos deniegue en el plan de formación, que se nos deniega sistemáticamente. En esta consejería siempre hablo, en las demás consejerías no, pero aquí se nos deniega sistemáticamente. La gente no se puede formar. ¿Por qué? Pues como decía Isabel, faltan profesionales, es que me faltan 3, no te puedo dejar de hacer el curso. Es que, o sea, todo es un ciclo que se va, una espiral que se va uniendo. Lo de las funciones ya lo he comentado. Algo importante, la gratuidad del comedor independiente de la jornada para todos los profesionales que realizan funciones en el comedor escolar. Esto es un derecho que teníamos y se nos está quitando totalmente. Eso es muy importante que se consiga, porque todos los profesionales que trabajan directamente se lo han quitado. Esto es en cuanto al personal, el personal laboral. Hay más cosas que tenemos que son ya que son a nivel general, ya os las pasaremos. En el acuerdo de funcionarios pedimos el teletrabajo para la secretaría de los centros, para que puedan estar teletrabajando en casa, un complemento de atención al público, que se da en otras consejerías a los que trabajan de cara al público, aquí no se da, en fin, y también que se equipare, por ejemplo, los permisos de accidentes, como enfermedad grave de 5, con el que tenemos nosotros personal laboral. Ellos no lo tienen. Entonces, hay una serie de discriminaciones y, sobre todo, lo que pedimos más importante es que se cree en el capítulo, en el convenio colectivo de educación, el siguiente texto: reconocimiento del personal laboral y funcionario no docente de los centros educativos de la Consejería de Educación como personal educativo de carácter esencial y prioritario. Y lo de esencial y prioritario lo ha dicho muy bien Isabel, es porque no se cubren las bajas. Desde el año 2022 hicimos una queja a Función Pública y no han hecho absolutamente nada. Me dijo un director de área que había que modificar el protocolo y le dije, pues lo vamos a conseguir, sea como sea, lo tenemos que hacer, y la prensa no sabrá cuál es el protocolo. Perdón, te lo voy a decir en un minuto para que veáis cómo funciona. El trabajador se pone de baja o se jubila, esto va al centro de trabajo, el centro de trabajo lo manda a la DAD lo manda a Recursos Humanos tiene que hacer una memoria y lo manda a Hacienda. Hacienda tiene que valorar si eso se da así o no. Si se da así, lo manda a Recursos Humanos. Recursos Humanos tiene que hacer un acto público y buscar a 3 o 4 personas que, como no hay gente en la bolsa, porque llevamos 30 años sin productos selectivos, tienen que llamar al paro. Buscan a 3, 4, 5 personas que quiera esa persona. Una vez que esa persona dice que sí, va a la DAD. La DAD le firma el contrato y va al centro. Esto pasa casi 2 meses. ¿Qué pasa? Que cuando vuelve el trabajador, lo mismo ya se ha recuperado el que estaba de baja. Fijaros toda esa burocracia que ha habido, el tiempo que se ha perdido y el deterioro que hay en los profesionales y en el centro, en el niño, que no está bien atendido, en los trabajadores, repercute.
con los años que llevan de interinidad, hay gente que tiene más de 57, 58 años. Las bajas son enormes. Entonces, el centro no funciona, los equipos directivos se nos quejan, hay quejas de que hay 4 técnicos que faltan. Entonces, hemos decidido hacer esta campaña de recogida de firmas para una vez cambiar este protocolo. ¿Por qué? Porque, como bien decimos, estas medidas tienen que visibilizar que a estos trabajadores mejoren sus condiciones laborales y la rapidez en las sustituciones. Esto favorecerá a un mejor funcionamiento en los centros y a una mejor calidad del sistema educativo en nuestra comunidad. Yo tengo 2 visiones rápidas y acabo, Isabel. Tengo 2 visiones muy claras. Quieren deteriorar el sistema público educativo, como están haciendo con sanidad, están bombardeando la parte baja en la primaria. ¿Para qué? Pues porque para que no funcione y las subvenciones vayan a lo privado, es lo que quieren. Y es que todo esto repercute. Si yo no cubro X bajas, es que no cubre ni las bajas de las direcciones de área. La gente que trabaja en personal no las cubre. Pues hay un tapón en las direcciones de área. Y eso supone dinero. Y el dinero que se ahorran. Claro, si yo no contrato a X profesionales, el dinero que me embolso y el sistema público se deteriora. Y es lo que no queremos y queremos luchar por ello. Es que, como veis, y en resumen, el funcionamiento de los centros ahora mismo está totalmente obstaculizado por la situación que tiene el personal educativo que trabaja en los centros, que es un personal educativo que está discriminado en relación con otro personal laboral que trabaja en otras consejerías. Y esto es absolutamente grave porque afecta directamente al alumnado en su derecho a la educación y desde luego al propio personal. Es que al final los compañeros y compañeras que tienen un destino en un centro educativo, perfectamente les puede parecer mucho más interesante, mucho mejor para ellos y sus familias trabajar en otra consejería, porque si una secretaría de un centro educativo no recibe el complemento de atención al público que existe, que son las familias, que es el alumnado, como comprenderemos todos, si hay otra posibilidad en un traslado de irse a otra consejería donde sí le percibe el complemento de atención al público, pues lógicamente se pierde la persona en secretaría de los centros o la persona efectivamente que está gestionando toda la documentación. Y esto ocurre en todas las categorías, también a las enfermeras y a los enfermeros, porque realmente les resulta muchísimo mejor trabajar en un hospital, igual a los fisioterapeutas, que estamos ante profesionales que cuando se quedan en los centros educativos es por mucha vocación, porque les gusta trabajar en la educación. Y esto tiene que dejar de ser así como está siendo, porque, ya digo, afecta directamente al alumnado y además tenemos unos profesionales que están discriminados por el hecho de trabajar en centros educativos. Y además tenemos que recordar que muchos de ellos apenas superan el salario mínimo interprofesional, son salarios muy bajos que realmente no permiten tampoco tener un desarrollo de una vida en unas condiciones dignas, cuando el nivel que se les pide para acceder a estos puestos es una titulación que es suficientemente reconocible para que reciban un salario equiparado como se recibe en otras consejerías o en otros empleos. Por eso estamos aquí. Vamos a iniciar, como acaba de decir Alfonso, esa campaña de recogida de firmas y desde luego sabemos que contamos con el apoyo de los equipos directivos que nos han pedido que demos un paso para cambiar esta situación. Sabemos que contamos con el apoyo de los equipos docentes y de las familias. Y vamos a confrontar con esta realidad, con esta política de personal en la que estamos, que impulsa la propia Consejería de Hacienda, pero que la Consejería de Educación no cambia, porque vemos cómo la Consejería de Sanidad pelea en las mesas, pelea en los diferentes ámbitos para mejorar las condiciones de sus profesionales, pero es que la Consejería de Educación no tiene ningún marco, nada en el horizonte para mejorar esta situación, y desde luego lo vamos a empujar nosotros y nosotras, y como ha dicho Alfonso, no tenemos duda de que lo vamos a conseguir, porque es una causa justa, pero además es
es que es por nuestros alumnos, es por los niños, es por las niñas, es por la enseñanza pública. No podemos tener la enseñanza pública en esta situación y no podemos soportar más esta discriminación que sufre el alumnado de la enseñanza pública, que no tiene los profesionales que necesita para haber garantizado su derecho a la educación. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis que pongamos más el foco en alguna de las categorías profesionales, alguno de los perfiles, o si hay algo que no hayamos dicho y tengáis interés en conocer. Por poner voz, no sé si algunos quizás enfermeros o enfermeras pueden explicar en su departamento qué es lo que supone, ejemplificándolo, que no sean considerados como esenciales y tanto a nivel profesional como para los niños en este caso. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen, soy enfermera de un centro de educación especial. He estado también trabajando en colegios de ordinarios. Y bueno, la gran problemática que hay en enfermería sobre todo es, bueno, en general tenemos una grave problemática, sobre todo con el tema de cubrir las bajas. Es muy importante que se nos cubra como personal laboral, porque muchas veces este trabajo incluso tienen que estar los propios papás desempeñándolo. Les puedo decir hasta de propios padres de estar en la puerta del colegio teniendo, por ejemplo, en algún chico diabético, de tener que estar midiendo la glucemia porque no haya enfermera. También enfermeras que a veces muchas veces nos hacen itinerar en otros centros educativos. Pertenecemos a un centro y nos comparten con otros centros porque no están cubiertos. Entonces eso para la enfermería supone mucha carga emocional y también para las familias y para esos niños que atendemos. Y luego en tema de responsabilidad, de ratio de niños, también muchas veces atendemos, no hay un ratio específico. Podemos atender 2, 3 niños diabéticos, como 4, y luego cada chico es un mundo, porque la complejidad de la patología, pues cada uno es de una manera, ¿vale? Es muy importante conocerlos de cerca y tener un seguimiento, que hay veces que no se nos respeta esa necesidad de ese seguimiento ni a nosotros ni a ellos. Gracias. Nada, a vosotros. Yo quiero añadir también que los contratos que les hacen no son contratos que sean apetecibles, son contratos un poquito que les invitan a irse a otras consejerías. Entonces son contratos o FIDI o contratos al 85%. Entonces, claro, como bien decía Isabel, uno tiene una familia, uno tiene que vivir, pero claro, con estos contratos les obligan a irse a otras consejerías, porque es que la Consejería de Sanidad tiene su mesa específica de sanidad. Y nosotros, si tuviéramos, como bien queremos meter en el convenio colectivo, nuestra mesa específica de educación, trataríamos todos estos problemas y mejoraríamos pues todas estas situaciones, o intentaríamos mejorarlas, vamos, seguro. En la práctica se da una invisibilidad de estos profesionales. Para las familias no son invisibles, pero en la práctica se produce invisibilidad de los profesionales, porque realmente la Consejería de Educación no está promoviendo ninguna medida que refuerce, que dignifique, que los clarifique. Fijaos que tenemos alguna figura, como se ha dicho, el técnico especialista, desde luego, pero también el TIS, el técnico de integración social, que llevan incorporados al sistema en estos últimos 10 años en una medida que se definió como prioritaria, como estratégicamente prioritaria, que eran las aulas TGA, y en todo este tiempo nadie ha encontrado el momento para definir sus funciones. Pero no solamente eso, venga, quería cortar no, al revés, yo estaba animando, te miraba para que... Yo estaba buscando el momento. Venga, para pues empezar a hablar. Bueno, pues yo soy Ana, soy terapeuta. Cuando me digas. Lo podemos hacer nosotros si queréis, para que no... Porque eso es, y las grabaciones... Buenos días, soy Ana, integradora social, y quería hacer un inciso o una aportación a los compañeros que al final sí que es verdad que han planteado un poco la realidad. Esto viene sucediendo desde el 2007, que es cuando se incorpora la figura de integrador social en las aulas CGD. Ya no solamente en las propias aulas.
Cuando mencionamos diagnósticos de conducta, no solamente nos encontramos en el contexto de centros de educación especial, sino también en centros ordinarios. Esto hace que esos chavales que tienen un diagnóstico conductual y requiere de una atención totalmente personalizada, sea atendida de forma integral y se le facilita ese acceso a ese derecho a la educación. Cuando trabajamos en ambos contextos, en todos los centros o especialidades donde podemos abarcar, que es al final educación, al final hay una sobrecarga emocional. Es decir, cuando las funciones no están claras, cuando tienes que estar luchando porque se entienda tu trabajo, por flexibilizar, nos encontramos con muchísimas trabas. Y cuando nos ponemos de baja, que por desgracia somos humanos, y muchas veces esas situaciones complejas hacen que emocionalmente nos desajustemos, nos lo llevemos muchas veces al terreno personal, y creo que en el caso del integrador social, como en el resto de compañeros, que esto no es algo solo del integrador social, nos tenemos que cuidar emocionalmente para poder dar una calidad. Si nosotros estamos preocupados por ponernos malos porque no nos van a cubrir, porque ese alumnado o ese alumno no va a recibir esa atención vital, ha habido en casos que yo soy conocedora de ellos, que se han llamado a los padres y les han dicho: el integrador social no se encuentra en este momento en el centro, por favor no traiga a su hijo. Eso no es justo, ni para las familias, ni para el propio alumno, porque no le estamos haciendo inclusivo, no le estamos abriendo los centros y dándole inclusión. Nosotros no queremos integrar al alumnado, queremos formar parte de forma activa de ese funcionamiento, y para eso necesitamos que todas las categorías encajen y conozcan sus funciones que son vitales. Vamos a volver a retomar el tema con la administración, con los compañeros sindicatos, y esperemos que en este breve tiempo que tenemos, al final pongamos ya por fin unas funciones encima de la mesa, porque he de deciros que yo llevo 2 años en el sindicato. Hemos luchado mucho desde enseñanza por intentar que esas funciones se negocien, se acuerde con la administración, hemos creado mesas de trabajo y al final nos han dilatado en el tiempo. El año pasado fue un despropósito, no hubo forma de reunirse con ellos, y esto perjudica al servicio que prestamos, a la calidad de nuestro trabajo y sobre todo a todas las personas que formamos parte del colegio, de ese derecho tan esencial y tan vital para el futuro, que es la formación y la educación. Y creo que no me dejo nada en el tintero. Bueno, sí, es verdad, me dejo algo. Cuando antes Alfonso ha hecho un comentario de los comedores, de las intervenciones que hacemos en los comedores. Las intervenciones que hacemos en los comedores tienen que ser intervenciones que valoremos como profesionales del centro educativo. Está claro que entramos a un espacio que está siendo utilizado por una empresa externa que ha sido valorada y aprobada por el Consejo Escolar, y ellos desempeñan unas funciones. Nosotros no vamos a entrar dentro de esas funciones, las vamos a respetar, pero nosotros cuando entramos sabemos perfectamente qué intervenciones tenemos que hacer, cómo hacerlas, y tenemos que trasladarlas en el caso de integrador social, porque hacemos unas programaciones, una valoración de necesidades, todo a nivel educativo, poder trasladarlo y coordinarnos con los propios objetivos que nos marcamos desde el aula, porque estamos utilizando ese espacio como un recurso natural para nuestros alumnos. Y en el caso de que no lo precisen, pues nuestro objetivo, que siempre se nos olvida, es normalizar la inclusión de nuestro alumnado en el funcionamiento diario del centro. Y creo que no me dejo nada. Y hay un elemento que tenéis que pensar que es, si no están definidas las funciones de manera taxativa en un convenio, si no están definidas las funciones de manera taxativa en un convenio, ¿en qué espacio se regula qué funciones hay? ¿Qué nos ocurre? Pues tienen que interpretar los equipos directivos, tienen que interpretar los propios profesionales sienten que no tienen esa autonomía que reclamábamos, que estamos reclamando para valorar a su alumnado y identificar en qué situaciones tienen que intervenir de una manera y en qué situaciones tienen que intervenir de otra.
son unos profesionales desprofesionalizados, al no tener unas funciones específicas, a los que se les ha pedido una cualificación muy rigurosa, seria, alta, para entrar, para poder desempeñar esas funciones. Pero es que ya tenemos en Madrid, como se ha dicho, profesionales de muchos años de experiencia a los que estamos desprofesionalizando y desconsiderando, y no les damos la autonomía profesional que necesitan para poder trabajar. Y esto supone que hay conflictos en los centros. Nos suponen conflictos donde debe intervenir el sindicato, debemos mediar el sindicato, los delegados y delegadas de los diferentes sectores, e incluso a veces tiene que intervenir la asesoría jurídica. Porque realmente, ¿en qué trabajo un trabajador no tiene reguladas sus funciones? Es que esto, efectivamente, y salud laboral. Evidentemente esto supone un deterioro de la salud física, emocional y desde luego un riesgo psicosocial de los trabajadores muy grande. Entonces, en ese sentido, digamos, la Consejería de Educación está ejerciendo una irresponsabilidad y una dejación de sus funciones. A nuestro juicio debería, en función pública, pelear. Nosotros nos hemos dirigido por escrito reiteradas veces a un ámbito y otro ámbito para que actuaran, pero pasan los tiempos, pasan los años y no se actúa. Y tenemos ahora mismo el tema del técnico especialista y del técnico de intervención, de integración social, es uno de los ámbitos de conflicto, porque realmente los equipos directivos nos reclaman que mediemos, porque ya digo, si no están definidas las funciones en un convenio, las define el equipo directivo. Y pensemos que esto se hace en un contexto donde las plantillas de docentes también son muy insuficientes, donde también hay falta de profesionales docentes, y al final pues se necesita resolver una situación, y eso es a costa de los derechos y en muchos casos, si me permite, de la dignidad de los propios profesionales, que se sienten arrasados, se sienten machacados y bueno, sobre todo infravalorados y no tenidos en cuenta, ¿no? Esa es una realidad que tenemos cada día. Y recordemos que las aulas del alumnado TEA fue una decisión política estratégica que se ha comentado a la opinión pública, expresado a la opinión pública, que era una de las prioridades de los distintos gobiernos del Partido Popular en Madrid, que luego se concretan con esta situación tan difícil de insuficiencia de profesionales y con unas condiciones laborales muy lamentables, que eso va en detrimento del propio alumnado. Y hay una cuestión que yo quiero terminar por aquí. La temporalidad en educación es muy grave. Es grave en todos los sectores, pero desde luego en educación es especialmente grave. Y es especialmente grave cuando hablamos de alumnado precisamente más vulnerable, más frágil, porque tiene necesidades educativas especiales o porque tiene enfermedades crónicas, etc. Es mucho más grave, porque el alumnado necesita, este tipo de alumnado necesita estabilidad, necesita mantener en el tiempo al profesional en el que ha confiado, que conoce su situación, sus necesidades, sus rasgos de carácter, incluso sus reacciones. Y realmente esta temporalidad, esta precariedad de los profesionales hace mucho daño al alumnado, y además hace que las familias sufran, que el propio alumnado sufra, y desde luego los equipos docentes y directivos también. Es decir, que realmente genera un sufrimiento en la comunidad educativa que sería perfectamente evitable si se hiciese bien. Isabel, ¿me permites decir? Por supuesto. Sí. Bueno, quería aprovechar también la ocasión para comentar también en la situación en la que está la enfermería en los centros educativos. No tenemos muchas veces una ubicación determinada, y si la llevamos a tener estamos en una situación muy precaria. ¿Vale? Muchas veces nos ponen en cuartos de lavar, nos ponen en salas de profesores, nos ponen debajo de escaleras, sin material para poder atender a los niños, sin camillas, que en muchas ocasiones en los centros nos encontramos que tienen que utilizar sillas o sillones para tumbarlos en caso de que hubiese algún mareo, y andamos desprovistos también de material.
Y luego también pues volver a hacer hincapié con el tema de las itinerancias, que es algo que nos preocupa mucho en enfermería. Y bueno, también ahí hay un vacío legal que me preguntan muchas veces, o nos preguntan muchas veces las compañeras, que qué pasa en la situación que tienen que estar en otro centro itinerando y dejan esa necesidad descubierta, que qué les cubre. Si hay efectivamente, de qué manera se les cubre o si queda reflejado en algún sitio que ellos se han tenido que ir a otro centro y han tenido que dejar de ser atendido en el centro del que venían de referencia. Muchas gracias. Yo quiero decir una cosa y que me gustaría que la prensa lo conozca y lo sepa. Esto pasó hace tiempo y entonces, como defiendo mucho el sistema público, lo vuelvo a repetir y lo escribo. No me acuerdo cuánto tiempo fue, se hizo un centro de educación especial en Getafe, el Ramón y Cajal. Se externalizó el personal educativo, se externalizó. Duró, me parece que fue un año y medio. Y al final se tuvo que revertir la situación y hacerlo con los profesionales públicos. Y el centro está funcionando perfectamente, con las bajas y estas que siguen, que es lo que hace que deteriore, pero es una reversión y funciona perfectamente con lo público. Es lo que quiero, porque es que la privatización está ahí detrás y es lo que ellos quieren llevar, como van a los auxiliares de servicio, que van privatizando y ponen a contrato a una empresa. Entonces, lo público es lo que defendemos y por lo público es por lo que luchamos. Pues en definitiva, visibilidad, dignificación y reconocimiento de la esencialidad de estos compañeros y compañeras, de estos profesionales, porque sin ellos el derecho a la educación no es posible. Son esenciales y esa es la lucha que vamos a dar y ya digo, pensamos que la vamos a ganar porque es de justicia y es de derecho, porque es el derecho a la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Si no hay más preguntas, nada, pues muchísimas gracias y bueno, agradeceros mucho que estéis aquí o que os hayáis conectado. Un abrazo.